Es la historia de la Nueva Palestina. Sí. Para todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo, como mencionaba hace rato Ali en el inicio de la transmisión, él se encargó de capturar aquellas historias o aquellos relatos de personas de diferentes clases sociales, de diferentes entidades, y bueno, todas esas historias quedaron plasmadas en su libro. Y hay una en particular que me llama mucho la atención porque se refiere a una persona de la tercera edad que no tiene ninguna idea de extraterrestres. Si ustedes están un poco inmiscuidos en este tema, sabrán que bueno, la oleada extraterrestre, por así decirlo, comenzó de alguna forma en Estados Unidos con el caso del Área 50, bueno, de Roswell, ¿no? El impacto de Roswell. A partir de ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un sinfín de reportes de avistamientos ovni, de casos extraterrestres, de abducciones, ¿no? Pero principalmente en Estados Unidos y parte de Europa, ¿no? Cabe mencionar que en este relato de la Nueva Palestina, Ali deja muy en claro que la historia ocurrió entre 1930 y 1940. Es decir, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes de comenzar, por así decirlo, cuando aquí en México, pues en realidad la mayor parte era zona árida, por así decirlo, sí. ¿No? Poblaciones de escasos recursos, personas que no tienen tan fácil acceso a, no sé, quizá a la radio, el periódico, libros, incluso gente que vive en el analfabetismo de alguna forma. Entonces, bueno, si me permites leerlo, sí, Ali, para la audiencia, es un relato bastante corto, pero creo que es muy bueno para entrar en materia. Mi abuela siempre contaba dos historias, pero que eran la misma, porque a veces decía que cuando niña había visto a Diosito, y otras que en realidad era el diablo. Uno nunca entendía bien a quién había visto, entonces, porque no daba detalles, solo que según tenía como 7 años, y que según se le habían aparecido muy cerca de la zona arqueológica del Plan de Ayutla, que está aquí cerca. Nota del autor. La zona arqueológica del Plan de Ayutla fue un observatorio astronómico construido por los mayas hacia el año 250 a.C., 700 después de Cristo, periodo clásico temprano, y se cree que fue la sede del poder de dicha cultura en el periodo mencionado. Lo que siempre contaba, igual, era que todo había pasado de día, que según en la tarde y otras veces que al mediodía, pero siempre de día. Ahí sí, no cambiaba la historia. Según ella, iba caminando entre el monte para llegar a donde estaba su papá, que porque había sembrado frijol, pero otras veces decía que maíz. Entonces, nos contaba que en una de esas se hizo un viento fuerte, que levantó polvo hasta de la tierra mojada, que cerró los ojos y que para cuando los abrió, estaba enfrente de ella una luz muy fuerte, y que según ella era Dios. Pero luego te contaba la misma historia, y ahora decía que lo que se le había aparecido después del viento era el diablo. La verdad es que la tirábamos de a loca, porque nos contaba las cosas chuecas, y así no se le puede creer a nadie. Pero ya cuando estaba mucho más vieja, creo que un año antes de que se muriera, estaba sentada en la sala. Era diciembre, y estaba toda la familia en casa. Cuando se hizo de noche, yo y los primos nos pusimos a contar historias de terror. Y a una prima se le ocurre preguntarle: abuelita, cuéntanos de cuando viste al diablo. Ella se puso como seria y nada más decía: ah, sí, yo lo vi. Y yo le pregunté: oiga, ¿pero qué era? ¿Dios o el diablo? Porque usted luego dice una cosa y luego otra. Ella se quedó callada un rato y luego dijo: es que eran los dos. Dios estaba ahí
en la luz que había bajado, pero entre ella y yo estaba parado el diablo. Yo le pregunté que cómo era el diablo. Era muy alto y flaco, cabezón, con los ojos negros grandotes, y estaba encuerado. Todos se pusieron a reír con lo del supuesto diablo encuerado. Entonces yo le volví a preguntar: oiga, abuela, ¿y el diablo era prieto o güero? Ella miró alrededor como buscando algo para darnos el ejemplo, perdón. Entonces se quedó viendo hacia la cocina, donde estaba el refrigerador. Lo señaló y dijo: era igualito al color del refri. El refri de la cocina era gris.